En la deslumbrante ciudad de Split, Croacia, con vistas al resplandeciente mar Adriático, crecía una joven en una mansión costera. Gracias a su padre, un exitoso empresario en el negocio de los yates, y a su madre, una contadora, Ivana había vivido una vida envidiable desde niña, asistiendo a una escuela privada de habla inglesa y teniendo todo lo que deseaba, un simple día de natación. Durante el verano de su segundo año de secundaria, se convirtió en un evento que cambiaría su vida para siempre. Después de caer en aguas profundas donde no podía tocar el fondo, desarrolló un profundo trauma al agua. Paradójicamente, sus padres la inscribieron en clases de natación profesionales. Ivana canalizó su trauma en un perfeccionismo absoluto, convirtiéndose en una nadadora profesional. Sin embargo, un día de verano, a sus 20 años, decidió enfrentar su miedo de una vez por todas y se dirigió sola a esa misma playa. Allí, arrastrada por una ola inesperada, se encontró una vez más cara a cara con el pánico de la muerte. En ese momento crítico, un hombre latino apareció de la oscuridad. Sin dudarlo, arrojó sus pertenencias y se lanzó al mar para rescatarla. La historia de hoy es una historia de amor sobre cómo una joven de una prestigiosa familia croata, que había vivido toda su vida en la opulencia, chantajeó juguetonamente a su salvador mexicano con un "viste mi cuerpo, así que tienes que hacerte responsable", y finalmente lo siguió en secreto hasta México. ¿Qué sucedió entre estas dos personas para que ella, que sentía un vacío en medio de la abundancia, encontrara la verdadera felicidad en un pequeño departamento en Veracruz? Escuchemos su historia juntos. Hola a todos. Suscribirse al canal, dar me gusta, activar las notificaciones y unirse a la membresía es un gran apoyo para mí. Nací y crecí en la hermosa ciudad de Split, Croacia. Mi padre tenía un negocio de yates en la región y mi madre trabajaba como contadora. Gracias a ellos, pude disfrutar de una vida próspera que cualquiera envidiaría, creciendo en una mansión costera con una vista panorámica del mar Adriático. Nuestra casa estaba situada en una colina junto a la costa de Split. Era un edificio blanco de 3 pisos, y desde el balcón, el azul del mar Adriático se extendía hasta el infinito. Cada mañana, al abrir la ventana, me llegaba el aroma del mar junto con el sonido de las gaviotas. Ese paisaje era algo tan familiar y natural para mí. Desde pequeña, asistí a una escuela privada, la más prestigiosa de Split. Todos mis amigos provenían de entornos similares: la hija de un médico, el hijo de un abogado, los hijos de empresarios. Vivíamos como si ese entorno fuera lo normal. Después de la escuela, tomaba clases de ballet. Los fines de semana, tenía lecciones de piano, y en verano, viajábamos en familia a Italia o Francia. Mis padres cumplían la mayoría de mis deseos. Si necesitaba ropa nueva, íbamos al centro comercial y elegía lo que me gustaba, y las fiestas de cumpleaños de mis amigos siempre se celebraban en restaurantes reservados. El yate de mi padre estaba anclado en la marina. Era un hermoso yate con un casco blanco y rayas azules. Los fines de semana, solíamos salir al mar en familia. Mi padre lo manejaba y mi madre preparaba sándwiches. Yo me tumbaba en la cubierta, tomando el sol y leyendo un libro. Ivana, a almorzar, me llamaba mi madre, y yo me levantaba de la cubierta para entrar a la cabina. La mesa estaba llena de ensaladas frescas, sándwiches y fruta. Comíamos en el mar mientras hablábamos de nuestra semana. Pero hubo un día en que esa pacífica rutina se rompió. Fue durante las vacaciones de verano de mi segundo año de secundaria. Como de costumbre, fui a la playa con mis amigas, algo que no hacíamos desde hacía tiempo. Era por la tarde, así que la mayoría de la gente ya se había ido. Ese día hacía un calor excepcional. Cuando llegamos a la playa, el sol ya comenzaba a ponerse, pero todavía brillaba con fuerza. Mis amigas estaban todas emocionadas. «Ivana, ven rápido. El agua está súper fresca», gritó mi amiga Marta. Extendí mi toalla en la arena y seguí a mis amigas al mar. Cuando el agua me llegaba a los tobillos, todo estaba bien. Cuando me llegaba a las rodillas, también era divertido. Chapoteábamos, reíamos y charlábamos.
¿Vamos para allá?, dijo mi amiga Ana, señalando un lugar más profundo. Sin pensarlo mucho, nos dirigimos hacia allí. Poco a poco, nos adentramos más y más. Hasta ese momento, nunca había aprendido a nadar correctamente. Había crecido protegida como en un invernadero y pensaba que podría aprender a nadar más tarde, en la preparatoria. Mis padres también estaban más interesados en la educación artística, como el ballet o el piano, que en la natación. A pesar de vivir tan cerca del mar, no sabía nadar. En un instante, mis pies dejaron de tocar el fondo. Al principio, pensé que era una broma, pero por más que estiraba las piernas, no sentía el fondo. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de mí. «¡Ayúdenme!», grité, pero mi voz apenas salía. Mientras me debatía en el agua pensé que iba a morir. El agua entraba por mi nariz y boca, y no podía respirar. Agitaba mis brazos y piernas frenéticamente, pero mi cuerpo parecía hundirse más. Mi visión se volvió borrosa y un zumbido llenó mis oídos. El terror me envolvió por completo. ¿Voy a morir así?, pensé. Sentí que todo a mi alrededor se oscurecía y mis fuerzas me abandonaban. En ese momento, alguien me agarró la mano. Era mi amiga Marta. Con gran ingenio, había tomado las manos de nuestras otras amigas para formar una cadena humana. «Ivana, agarra mi mano», gritó Marta. Me aferré a su mano con todas mis fuerzas. Juntas, mis amigas tiraron de mí. Lenta, muy lentamente, me llevaron a aguas menos profundas. En el momento en que mis pies tocaron el fondo, solté un suspiro de alivio. Apenas podía mantenerme en pie, temblando de pies a cabeza. Me derrumbé en la arena, tosiendo. Escupí agua y jadeé en busca de aire. Mis amigas me daban palmaditas en la espalda, preguntándome si estaba bien, pero no pude responder. Solo lloraba de alivio por estar viva. «Ivana, lo siento mucho. Creo que fuimos demasiado lejos», se disculpó Ana, con la voz entrecortada. «No pasa nada. No es su culpa», logré decir, pero la verdad es que no estaba bien. Al volver a casa, no le conté a nadie lo que había pasado. Pensé que mis padres se preocuparían, pero esa noche comenzaron las pesadillas. En mis sueños me ahogaba una y otra vez. Soñaba que luchaba por respirar, pero solo tragaba agua. Soñaba que me hundía en las profundidades del océano. Cada noche, me despertaba empapada en sudor frío. Después de un mes, mi madre notó mi extraño comportamiento. Le pareció raro que incluso temiera llenar la bañera. «Ivana, ¿qué te pasa?», me preguntó. No pude ocultarlo más. Le conté todo lo que había sucedido ese día. Cómo me había ahogado, cómo casi había muerto y las pesadillas que me atormentaban desde entonces. Mi madre escuchó mi historia con una expresión seria. «Tendremos que decírselo a tu padre», dijo. Esa noche, tuvimos una reunión familiar. Mi padre escuchó mi historia y, después de pensar un buen rato, tomó una decisión. «Ivana, tienes que superar tu miedo al agua. Vivir cerca del mar y no saber nadar es peligroso», dijo. «Pero me da miedo, papá», sollocé. «Por eso tienes que aprender de un profesional. Si aprendes correctamente, el miedo desaparecerá», afirmó mi padre con firmeza. Unos días después, mis padres me llevaron con el entrenador de natación más famoso de Split. Se llamaba Iván. Era un hombre de unos 50 años que, según decían, había sido nadador del equipo nacional en su juventud. «Ivana, ¿le tienes miedo al agua?», me preguntó amablemente el entrenador. «Sí, mucho miedo», respondí honestamente. «No te preocupes, empezaremos despacio. Hoy solo vamos a meter los pies en el agua». El entrenador era un hombre muy paciente. Durante las primeras semanas, avanzamos muy lentamente. Mojar los pies, entrar hasta las rodillas, luego hasta la cintura. Cada vez que iba a la piscina, me ponía nerviosa. Me sudaban las manos y el corazón me latía con fuerza. Pero el entrenador nunca me presionó. «Lo estás haciendo muy bien, Ivana. Ve a tu propio ritmo». A los 3 meses, pude sumergir mi cara en el agua por primera vez. Fue difícil,
porque el recuerdo del dolor del agua entrando por mi nariz y boca seguía vivo, pero gracias al aliento del entrenador, lo logré. Excelente. Creo que ya estás lista para bucear un poco. 6 meses después, podía abrir los ojos bajo el agua, y al año, ya dominaba la natación de pecho básica. El proceso de superar mi trauma fue largo y difícil, pero con la ayuda del entrenador, fui mejorando poco a poco. Y entonces, ocurrió algo curioso. Es mayor que... Al superar el trauma, desarrollé un perfeccionismo obsesivo por la natación. No quería volver a sentir la impotencia de ahogarme, y sentía un impulso competitivo de no ser superada por nadie en la natación. Comencé a dedicar la mayor parte de mi tiempo a nadar. Después de la escuela, iba directamente a la piscina y practicaba sin descanso incluso los fines de semana. Me levantaba temprano para ir a la piscina. Entrenaba toda la mañana, almorzaba y luego seguía entrenando toda la tarde. Mis amigas encontraban extraña mi obsesión por la natación. «Ivana, ¿no crees que estás nadando demasiado últimamente?», me preguntó Marta con preocupación. «No te preocupes. Lo hago porque me encanta», respondí con una sonrisa. Un día, el entrenador, que había estado observando mi progreso, me detuvo. «Ivana, tienes talento. ¿Has pensado en dedicarte a la natación de forma profesional? ¿Profesionalmente?», repetí. «Sí, competir en torneos. Conozco a un entrenador, un exmiembro del equipo nacional. Puedo presentártelo». No lo dudé. Sí, quiero hacerlo. Así fue como conocí al exentrenador del equipo nacional. Era estricto, pero increíblemente hábil. «Tu postura es buena. Tienes una base sólida», evaluó en nuestro primer encuentro. «Pero para ser una atleta de competición, tendrás que esforzarte mucho más. ¿Estás preparada?». «Sí», respondí con confianza. A partir de ese día, mi entrenamiento se volvió aún más intenso. Me levantaba a las 5 de la mañana para estar en la piscina a las 6. El entrenamiento de la mañana duraba 3 horas, y después de la escuela, el de la tarde duraba 4. Los fines de semana, pasaba todo el día en la piscina. Era agotador, pero era feliz. Al entrar a la preparatoria, comencé a competir en varios torneos. Mi primera competencia fue un torneo regional en Split. Recuerdo que me temblaban las piernas en el bloque de salida por los nervios. «Nadadoras, a sus marcas», resonó la voz del juez. Tomé mi posición de salida. Con el sonido del disparo, me lancé al agua. Al principio, los nervios me impidieron dar lo mejor de mí, pero aún así gané una medalla de bronce. «¡Felicidades!», me dijo mi entrenador, encantado. «Para ser tu primera competencia, lo hiciste muy bien. Esa medalla significó mucho para mí». Yo, la chica que casi se ahoga, ahora ganaba medallas en competencias de natación. Con el tiempo, mi rendimiento mejoró. Gané medallas de oro en torneos regionales y llegué a competir a nivel nacional. A los 16 años, en mi primer torneo nacional, quedé en 5º lugar. «Increíble, 5º lugar en tu primer nacional», dijo mi entrenador satisfecho. Mis padres estaban muy orgullosos de mi crecimiento como nadadora. Mi padre no se perdía ninguna de mis competencias, y al terminar, siempre me abrazaba y me decía: «Bien hecho, mi niña». Mi madre se encargaba meticulosamente de mi nutrición y mi estado físico. «Ivana, necesitas suficientes proteínas», me decía, preparándome pechuga de pollo, pescado y huevos todos los días. «¿Cómo estuvo el entrenamiento de hoy? ¿No fue muy duro?», me preguntaba mi padre en la cena. Mis amigos también estaban asombrados de que compitiera profesionalmente. «Ivana, te vi en la televisión. Estuviste increíble», dijo Marta. «Ah, solo eran las noticias locales», respondí con modestia. A los 18 años, fui seleccionada como candidata para el equipo nacional juvenil de Croacia. Entrené con jóvenes nadadores de todo el país. Los atletas que conocí allí eran todos increíblemente talentosos, lo que me motivó aún más. «Todos, atención», gritó el entrenador del equipo nacional, soplando su silbato.
Hoy, entrenamiento de resistencia. Sin parar. Fue un entrenamiento brutal, pero apreté los dientes y lo superé. A los 19, competí en mi primer torneo internacional. Fue el Campeonato Juvenil de Natación de los Balcanes en Eslovenia. Estaba muy nerviosa, ya que era mi primera vez representando a Croacia. Ivana, relájate. Tú puedes hacerlo, me dijo mi entrenador, dándome una palmada en el hombro. En esa competencia, gané la medalla de plata en los 200 metros estilo libre. Lloré cuando subí al podio y escuché el himno nacional. A principios de mis 20, ya era una nadadora relativamente conocida en Croacia. Ganaba premios y obtenía buenos resultados en diversas competencias. Incluso me entrevistaron un par de veces para el periódico local de Split. Ivana Kovač, la estrella de la natación de Split con un futuro prometedor, leí en un titular y me reí. Sin embargo, en un rincón de mi mente, siempre quedaba el recuerdo de aquel día. El verano de mi segundo año de secundaria, cuando casi me ahogo. Sentí un impulso obstinado de superar por completo, desde el corazón, ese miedo en el mismo mar de Split que me había llevado a empezar a nadar, en ese lugar profundo donde mis pies no habían tocado fondo. Por muy buenos récords que batiera en la piscina, el mar tenía olas, corrientes y variables impredecibles. Creía que la verdadera superación significaba volver a nadar allí. Solo así sentiría que podía ser completamente libre. Se acercaba el verano. A los 22 años, tomé una decisión firme. Sentía que si no lo hacía ahora, nunca más podría nadar en el mar. Pensé que no podía posponerlo más. Una tarde, volviendo a casa después del entrenamiento, pasé por esa playa. Era el mismo lugar donde me había ahogado 10 años atrás. Detuve el coche y me quedé mirando el mar durante un largo rato. Iré este fin de semana, me dije en voz baja. El viernes por la noche, elegí deliberadamente la misma hora en que ocurrió el incidente. Pensaba que para superar completamente el trauma, tenía que lograrlo en las mismas circunstancias. Era una tarde de verano. Fui sola a la playa a la misma hora en que ocurrió el incidente, sobre las 7 de la tarde. Lo elegí a propósito. Al bajar del coche, miré a mi alrededor. No había mucha gente en la playa. La mayoría se había ido a casa por ser ya de tarde. Vi a algunas personas a lo lejos, pero no había nadie cerca de donde planeaba entrar. Saqué mi traje de baño de la bolsa y me cambié. Me miré en el espejo y vi mi rostro tenso. Tranquila, ahora eres una nadadora profesional. Puedes hacerlo, me repetí para darme valor. Dejé mi bolsa y mi ropa en la arena y caminé lentamente hacia la orilla. En el momento en que el agua fría tocó mis pies, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era como si mi cuerpo reaccionara instintivamente. Despacio, despacio, murmuré para mis adentros mientras avanzaba paso a paso. El agua me llegó a los tobillos, luego a las rodillas. Recordé las técnicas de respiración que me había enseñado mi entrenador y respiré hondo repetidamente. Mientras el agua me llegaba a la cintura, seguí animándome. Está bien, eres una nadadora. El agua es tu amiga. Pero mi corazón seguía acelerado y mis palmas sudaban. Me detuve por un momento al pasar por el punto donde me había ahogado de niña. Era justo aquí, hace 10 años. Aquí me había aterrorizado al no poder tocar el fondo. El recuerdo volvió con una claridad vívida. No, ahora es diferente. Sacudí la cabeza para alejar ese pensamiento, y con confianza comencé a nadar hacia aguas más profundas. Avancé, moviendo los brazos y pateando como había practicado en la piscina. Al principio, todo iba bien. No era muy diferente de la piscina. Gracias a la flotabilidad del mar, mi cuerpo flotaba incluso mejor que en la piscina. Poco a poco, gané confianza y empecé a alejarme. 2 metros, 3 metros, 5 metros. Me alejaba cada vez más de la orilla. ¿Ves? Puedes hacerlo, me dije, contenta. Por fin podía nadar en el mar que tanto había temido durante 10 años. Pero fue entonces cuando sucedió. De repente, una ola inesperada me golpeó. No era grande, pero el momento fue terrible, justo cuando intentaba respirar. La ola me cubrió la cara y el agua entró en mi boca y nariz. Tosí
y escupí el agua. Pero en ese instante, mi cuerpo reaccionó de forma extraña. De repente, el recuerdo de aquel día volvió. El pánico de cuando me ahogué en segundo de secundaria se apoderó de mí de nuevo. Entré en pánico. Racionalmente, sabía que estaba bien, pero mi cuerpo no respondía. Mi respiración se aceleró y mi corazón latía como si fuera a estallar. «Cálmate, Ivana. Eres una nadadora», me dije, pero fue inútil. De repente, sentí un calambre en la pantorrilla derecha, probablemente por la tensión. Un dolor agudo me recorrió el músculo mientras se retorcía. «¡Ah!», grité. La situación se había vuelto realmente peligrosa. Comencé a chapotear en aguas más profundas. «¡Ayúdenme!», grité, pero estaba demasiado lejos de la gente y parecía que nadie me oía. La orilla parecía alejarse cada vez más, y mis fuerzas me abandonaban. Tragaba agua y tosía mientras seguía luchando. Mi orgullo de nadadora profesional había desaparecido por completo. Solo quería vivir. Mi visión se nubló y un zumbido llenó mis oídos. «Así es como voy a morir», pensé. Qué irónico. Después de pasar 10 años aprendiendo a nadar y creyendo que había superado mi trauma, iba a morir así, en el mar. Fue justo en ese momento. De repente, alguien gritó en inglés detrás de mí. «¡Quédese quieta!». Era una voz firme y segura. Aunque era un tono de orden, extrañamente me tranquilizó. Y entonces, alguien me rodeó la cintura por detrás con firmeza. Era un agarre fuerte y seguro. Instintivamente, intenté aferrarme a esa persona, pero él me inmovilizó con un movimiento profesional. Había adoptado una postura de rescate. Me sujetó por debajo del pecho con un brazo y con el otro comenzó a cortar las olas, remando con fuerza. Sus movimientos eran precisos y rápidos. Eran los movimientos de alguien entrenado. Aunque estaba en pánico, algo de mi mentalidad de atleta profesional quedaba, así que relajé mi cuerpo y cooperé con su rescate. Recordé los procedimientos para víctimas de ahogamiento que había aprendido en el entrenamiento. Dejé de luchar y relajé mi cuerpo tanto como pude. Mientras él me arrastraba, solo lloraba de alivio por estar viva. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿1 minuto? ¿2? Perdí la noción del tiempo. Sentí la arena bajo mis pies y llegamos a aguas poco profundas. «Ya está bien, salga caminando lentamente», dijo. Me soltó con cuidado y yo salí a la playa, tambaleándome. Mis piernas cedieron y casi me arrastré. En el momento en que me derrumbé en la arena, una mezcla de emociones me invadió. Alivio, vergüenza, gratitud. Una nadadora profesional que casi se ahoga. No podía ni levantar la cara. Con la cabeza gacha, solo repetía, «Gracias, gracias». «¿Está bien? ¿No se lastimó?», preguntó él, preocupado. Estaba tan avergonzada que rápidamente recogí mi bolsa para irme a casa. «Espere un momento», gritó el hombre detrás de mí. Se le cayó esto. Corría sin pensar cuando me detuve al oírlo. Al darme la vuelta, me quedé helada. En su mano sostenía la parte de arriba de mi bikini. Ni siquiera me había dado cuenta de que se me había caído mientras luchaba en el agua. Sorprendida, me cubrí el pecho con las manos y corrí hacia él. «¿Por qué no me lo dio antes?». «¿Por qué ahora?», le grité, sin darme cuenta, furiosa. Acababa de salir de un estado de pánico y no podía controlar mis emociones. Agarré el bikini y me di la vuelta. «Lo siento», dijo él. «De verdad, lo siento. Acabo de verlo ahora». La llamé para dárselo de inmediato. Su voz sonaba sinceramente apenada. Sus palabras me detuvieron. Reflexioné un momento sobre mi comportamiento. Había sido grosera con la persona que me había salvado la vida. Me di la vuelta de nuevo y me disculpé sinceramente. Yo me equivoqué. Estaba en shock. «Muchas gracias. Si no fuera por usted». Se me quebró la voz y no pude seguir hablando. Sentí que las lágrimas volverían a brotar. Él hizo un gesto con la mano, como diciendo que no era nada. «No se preocupe. ¿Está segura de que no se lastimó?». Dijo que tenía un calambre. «¿Está bien?». Su voz era cálida. Se notaba que estaba genuinamente preocupado. «Sí, creo que estoy bien. Muchas gracias. No sé cómo podré pagarle esta deuda». «¿Deuda?».
Solo hice lo que era correcto, respondió él con humildad. Vaya a casa y cálmese. Y si tiene tiempo mañana, ¿qué le parece si almorzamos juntos? Aceptaré su agradecimiento formal entonces. Y se presentó. Soy Alejandro Pérez, de México. Estoy de viaje y vine a Split. Estaba paseando por la playa cuando vi a alguien chapoteando a lo lejos y me lancé sin pensarlo. ¿México?, dije. No sabía mucho sobre México, pero me pareció fascinante que fuera un turista extranjero. Soy Ivana. Ivana Kovac, me presenté. Un almuerzo, me parece bien. Me gustaría invitarlo a cenar. Pero, en este estado, me miré. Todavía en mi traje, de baño, mojado. Me sentí muy avergonzada. No se preocupe. Nos vemos mañana para el almuerzo, dijo Alejandro con una sonrisa. Intercambiamos números de teléfono. Con manos temblorosas, le envié mi número. Fue entonces cuando, al recuperar la compostura, me fijé en el aspecto de Alejandro. No llevaba traje de baño, sino ropa de calle. Llevaba unos jeans y una camiseta blanca, completamente empapados y pegados a su cuerpo. Miré a mi alrededor y vi unos tenis y una mochila tirados descuidadamente en la arena. Probablemente los había arrojado deprisa para rescatarme. Su celular y su cartera también estaban sobre la arena. ¿Va a ir así a su hotel?, le pregunté, ya que su ropa estaba completamente mojada. Alejandro se miró y sonrió con amargura. No se preocupe, se secará mientras camino. Mi coche está allí. Venga a mi casa. Podrá secar su ropa y le daré algo de comer, le ofrecí sinceramente. No podía dejar que el hombre que me salvó la vida se fuera así. Alejandro se negó amablemente, agitando la mano. Muchas gracias, pero no es necesario. Mi hotel no está lejos. ¿Estás seguro? Sí, totalmente seguro. Nos vemos mañana para el almuerzo. Se puso los tenis y recogió su mochila y comenzó a caminar, arrastrando los pies. Su figura, caminando por la arena con la ropa mojada y los tenis sin calcetines, parecía solitaria. Lo observé durante un buen rato. Un sentimiento extraño surgió en mí. Aparte de mi padre, nadie me había protegido así. Mis amigas me habían ayudado a salir del agua, pero todas estábamos juntas en esa situación peligrosa. Pero Alejandro, un completo desconocido, había arrojado sus pertenencias y se había lanzado al mar vestido para salvarme, sin dudarlo. Parecía haber actuado por puro instinto. Su técnica de rescate profesional también fue impresionante. La forma en que me calmó en mi estado de pánico y me llevó a la orilla con seguridad era, sin duda, la de alguien entrenado. No era algo que una persona común pudiera hacer. Una figura confiable. Esa palabra me vino a la mente. Mi padre era esa figura para mí. Alguien que me protegería pasara lo que pasara. Hoy, por primera vez, alguien más que mi padre me había protegido. De camino a casa en el coche, no dejaba de pensar en ello. ¿Quién era este hombre, Alejandro? ¿Un turista de México? ¿Por qué se había lanzado a rescatarme sin dudarlo? Estaba deseando que llegara el almuerzo de mañana, y no solo para agradecerle a mi Salvador. Quería saber más sobre él. Sentía curiosidad. Al llegar a casa, mientras me duchaba, repasé los acontecimientos del día. Mi intento de superar mi trauma había fracasado, pero había tenido un encuentro inesperado. Y, por alguna razón, ese encuentro se sentía como el destino. ¿Qué me pongo mañana?, me pregunté frente al armario, después de la ducha. Saqué varias prendas, indecisa. Algo demasiado formal sería extraño, pero algo demasiado casual parecería una falta de respeto. Finalmente, elegí un vestido sencillo pero elegante. Era blanco con un pequeño estampado de flores. Esto estará bien, pensé. Una vez decidido el atuendo, me sentí un poco más tranquila. Me acosté, pero no podía dormir. Los acontecimientos del día no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. El momento en que me ahogaba, el momento en que apareció Alejandro, su voz cálida, su agarre tranquilizador. ¿Qué me pasa?, me pregunté. No entendía por qué mi corazón se sentía tan emocionado. ¿Era porque me había salvado la vida? ¿O había otra razón? Esa noche, por primera vez en mucho tiempo,
no tuve pesadillas. En cambio, en mis sueños, me encontré de nuevo con Alejandro, no en el mar, sino en un café bañado por el sol, donde reíamos y conversábamos. A la mañana siguiente, me desperté temprano, 1 hora antes de lo habitual. Por alguna razón, estaba nerviosa. Me duché, me sequé el pelo y me maquillé. Normalmente, usaba un maquillaje ligero, pero hoy me esmeré un poco más. Saqué el vestido blanco de flores que había elegido el día anterior. Me miré en el espejo y me pareció que me veía bien. Ni demasiado arreglada ni demasiado informal, justo lo adecuado. Como accesorios, solo me puse un collar sencillo. «Ivana, ¿a dónde vas hoy?», me preguntó mi madre cuando bajé a desayunar. «Voy a ver a una amiga», mentí. Pensé que se preocuparían si les contaba lo de ayer. «Bueno, ten cuidado», dijo mi madre, sin hacer más preguntas. Mi padre leía el periódico. Desayuné deprisa y salí de casa. La cita para el almuerzo era a las 12:30, pero salí de casa a las 11. Tenía que decidir dónde nos encontraríamos. Le envié un mensaje a Alejandro primero. «Hola, Alejandro. Muchas gracias por lo de ayer. ¿Dónde nos vemos hoy?». La respuesta llegó pronto. «Hola, Ivana. No conozco bien Split, así que te agradecería si me recomiendas un buen lugar». Lo pensé un momento. ¿Dónde sería bueno? Recordé el restaurante junto al mar al que solía ir con mis padres. Era famoso por sus exquisitos platos de marisco, tenía una vista preciosa y la comida era deliciosa. «Allí será», decidí. Le envié el nombre y la dirección del restaurante. «Nos vemos aquí a las 12:30. Yo haré la reservación». «De acuerdo. Nos vemos entonces», fue la respuesta de Alejandro. Llamé al restaurante de inmediato y reservé una mesa junto a la ventana. Todavía faltaba 1 hora y media para la cita. Conduje hasta el casco antiguo de Split. Me senté en un café cerca del Palacio de Diocleciano y tomé un café para hacer tiempo. «¿Por qué estoy tan nerviosa?», me pregunté. La taza de café temblaba ligeramente en mi mano. Solo voy a encontrarme con la persona que me salvó la vida. ¿Por qué estoy tan emocionada? Era extraño. Alrededor de las 12:15, salí del café y me dirigí al restaurante. Estaba a unos 5 minutos a pie. Cuando llegué, Alejandro aún no había llegado. «Ivana, ¿cuánto tiempo?», me saludó amablemente la dueña del restaurante. «Hola», le respondí. «¿Tus padres no han venido?». «Hoy he venido con un amigo». «Ah, claro. Reservaste la mesa junto a la ventana». «Por allí». La dueña me guió. Me senté en la mesa junto a la ventana y esperé, mirando el menú. Era un lugar maravilloso, con vistas al mar. Un momento después, la puerta del restaurante se abrió y entró Alejandro. A diferencia de ayer, iba impecablemente vestido. Llevaba pantalones de algodón color beige y una camisa azul claro. Su pelo estaba peinado con esmero. Levanté la mano para llamarlo. «Alejandro, aquí». Alejandro me vio y se acercó. «Hola, Ivana. ¿Llevas mucho tiempo esperando?». «No. Acabo de llegar», mentí, aunque en realidad había llegado 15 minutos antes. Alejandro se sentó frente a mí. «Vaya, la vista es increíble», dijo, admirando el paisaje por la ventana. «Los mariscos de aquí son deliciosos». «Vengo a menudo», le dije, pasándole el menú. «Pediré lo que me recomiendes». No conozco muy bien la comida croata. Pedimos la comida. Un plato de langosta fresca, pescado a la parrilla y una ensalada para beber. Una botella de vino blanco. Mientras esperábamos la comida, un silencio incómodo se instaló entre nosotros. «De verdad, muchas gracias por lo de ayer». Rompí el hielo. «Si no fuera por ti, habría sido un desastre». Alejandro hizo un gesto con la mano y dijo: «No fue nada. Hice lo que tenía que hacer». «¿Qué era lo que tenías que hacer?». «Lanzarte al mar vestido, dejando todas tus cosas, ¿es algo normal?», le pregunté con sinceridad. Alejandro lo pensó un momento y respondió: «Si ves a alguien ahogándose, no puedes quedarte de brazos cruzados. Cualquiera habría hecho lo mismo». Había sinceridad en su tono, sin falsedad ni pretensión. «¿Dijiste que eras de México? ¿Estás de viaje?». Cambié de tema. «Sí, estoy viajando por Europa. Empecé en Italia, ahora Croacia
y luego planeo ir a Hungría. Split es una ciudad preciosa. Gracias. Nací y crecí aquí. Se podría decir que es mi hogar. Se nota que es una ciudad con mucha historia. Ayer di una vuelta por el casco antiguo y me impresionó mucho. La comida llegó. Platos humeantes fueron servidos en la mesa. Buen provecho, le dije a Alejandro. Gracias, respondió él cortésmente. La conversación continuó mientras comíamos. ¿De qué parte de México eres?, le pregunté. De Veracruz. Es la segunda ciudad más grande de México y un importante puerto comercial. Tener un puerto es algo que tiene en común con Split. Creo que he oído hablar de Veracruz. Sí, es una ciudad vibrante y divertida, explicó Alejandro. ¿Entonces sueles nadar en el mar? Alejandro asintió. Sí, al ser una ciudad portuaria, estoy acostumbrado al mar. Además, estuve en la marina y allí aprendí a nadar profesionalmente. ¿Estuviste en la marina?, pregunté sorprendida. Sí, allí aprendí técnicas de salvamento acuático. También entrené mucho para rescatar a personas en el mar. Ah, por eso me rescataste de una manera tan profesional ayer. Ahora lo entiendo. Simplemente hice lo que me enseñaron. Lo he practicado tanto que mi cuerpo reaccionó automáticamente. Bueno, la verdad es que dudé un momento, pero decidí ser sincera. Yo también soy nadadora. Alejandro pareció sorprendido. ¿De verdad? Entonces, ¿qué pasó ayer? Le conté la historia del incidente en la secundaria y lo que vino después. El trauma de ahogarme, cómo aprendí a nadar para superarlo, cómo me convertí en profesional pero aún sentía miedo del mar. Le expliqué que ayer, al intentar superar ese miedo por completo, había vuelto a entrar en pánico. La piscina y el mar son muy diferentes, le expliqué. Alejandro me escuchó con atención. No me interrumpió ni me juzgó, solo escuchó. Puedo entenderlo. Un trauma no desaparece fácilmente, pero es admirable que tuvieras el valor de ir a ese mar sola. Sus palabras compasivas me reconfortaron. Me sentía avergonzada por haber entrado en pánico en el mar siendo una nadadora profesional, pero él me entendió. Gracias. Oírte decir eso me consuela un poco. Seguimos hablando. Alejandro me habló del mar en México, de cómo era Veracruz, y yo le hablé de las islas de Croacia y del mar Adriático. La conversación fluía con naturalidad. Después de comer, seguimos charlando con una copa de vino. Copa tras copa la botella se vació. Sentí que el alcohol se me subía un poco a la cabeza. ¿Y la comida mexicana, cómo es?, preguntó Alejandro. No la conozco, nunca la he probado. Bueno, si alguna vez vienes a México, te llevaré a los mejores restaurantes de Veracruz. Sus palabras resonaron en mi corazón. ¿Podría ir a México alguna vez? Quizás por el vino. Sentí un calor agradable y me sentí feliz. Miré a Alejandro y me pareció que su cara también estaba un poco sonrojada. No me di cuenta de cómo pasaba el tiempo. Cuando dieron las 2, éramos los únicos que quedaban en el restaurante. Llevamos mucho tiempo aquí, dijo Alejandro, mirando su reloj. En ese momento, sentí un repentino arrebato de valentía. Decidí preguntarle lo que me intrigaba. Alejandro, sé sincero, ayer viste mi cuerpo, ¿verdad? Alejandro, sorprendido, dejó su copa de vino. No vi nada, de verdad, pero yo no me detuve. Me abrazaste por la espalda y tenías mi bikini en la mano. Es como si lo hubieras visto todo. De verdad que no. Solo estaba concentrado en el rescate, se excusó Alejandro. Pero yo levanté mi copa, tomé un sorbo y dije en tono de broma, ¿no deberías hacerte responsable entonces? ¿Responsable? Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. Apoyé los codos en la mesa, lo miré directamente y le dije sin rodeos, sal conmigo mientras estés en Croacia. Es una invitación a salir. Por un momento, pareció que el restaurante se había quedado en silencio. Alejandro me miró, sin palabras. Ivana, soy un turista y... Lo sé. ¿Cuándo te vas? Planeo quedarme una semana más. Entonces quédate conmigo esa semana. ¿Sí? Alejandro pareció dudarlo un buen rato.
Luego asintió lentamente. De acuerdo, pasemos esta semana juntos. Sonreí de alegría. Pagamos la cuenta y salimos del restaurante. ¿A dónde vas ahora?, le pregunté. Creo que debería volver al hotel, pero... Dudé un momento, pero reuní valor. ¿Quieres venir a mi casa? Mis padres están fuera de la ciudad por unos días. Te invito a un café. Alejandro pareció sorprendido, pero no se negó. ¿Estará bien? Sí, no hay problema. Lo tomé de la mano y nos dirigimos al estacionamiento. Mi corazón latía con fuerza mientras conducía hacia mi casa. Al llegar, abrí la puerta principal. Adelante. Alejandro entró en la casa con cautela. ¿Café o té?, le pregunté. Café, por favor. Fui a la cocina a preparar el café. Me temblaban las manos, pero intenté actuar con la mayor calma posible. Volví a la sala, le di el café y me senté a su lado. Continuamos la conversación mientras tomábamos café. Con el paso del tiempo, la distancia entre nosotros se fue acortando. Ivana, dijo Alejandro con cautela, ¿de verdad me gustas? Mi corazón casi explota al oír su confesión. Tú también a mí, Alejandro. Esa noche, llevé a Alejandro a escondidas a mi habitación. Pasamos la noche juntos. Era mi primera vez, pero no me sentí incómoda. Al contrario, fue increíblemente natural. A la mañana siguiente, me desperté temprano y observé a Alejandro dormir. Su rostro estaba en paz. Lo de ayer parecía un sueño, pero ver a Alejandro durmiendo a mi lado me confirmó que era real. ¿Y ahora qué?, pensé. Pero no me arrepentía. Al contrario, era feliz. El tiempo que pasé con Alejandro fue precioso y estaba emocionada por la semana que teníamos por delante. Cuando Alejandro se despertó, salimos de la casa a escondidas, antes de que mis padres regresaran. ¿Qué quieres hacer hoy?, le pregunté. Vamos a donde tú quieras, Ivana. Llevé a Alejandro al casco antiguo de Split. Caminamos por las estrechas calles del Palacio de Diocleciano, mientras le contaba la historia del lugar. Alejandro, fascinado, tomaba fotos y hacía preguntas. Almorzamos pasta en un pequeño restaurante. Allí, tuvimos una conversación más profunda. ¿Cómo es México?, le pregunté. Es muy diferente de Croacia. Hay mucha gente y todo se mueve muy rápido, pero el mar es precioso. Lugares como Veracruz o Cancún, respondió Alejandro. Me gustaría verlo algún día, dije, y Alejandro sonrió. Algún día iremos juntos, yo seré tu guía. No sabía si lo decía en broma o en serio, pero mi corazón se aceleró. Seguimos pasando tiempo juntos. Paseamos por la playa, nos sentamos en cafés a charlar, y por la noche, pasábamos el tiempo en el hotel de Alejandro. A medida que pasaban los días, nuestra relación se hizo más cercana. Lo que comenzó como algo ligero, en pocos días se sintió como si lleváramos años juntos. Con Alejandro, el tiempo volaba. Al cuarto día, tenía planes de encontrarme con mis amigas y decidí presentarles a Alejandro. Hoy voy a ver a mis amigas. ¿Quieres venir? Alejandro aceptó de inmediato. Cuando nos encontramos con mis amigas en un café, se sorprendieron. Ivana, ¿quién es él? Es Alejandro, mi novio de México. Mis amigas cuchichearon. Un novio mexicano era algo inesperado, pero yo me sentía orgullosa. ¿Alguno de sus novios les ha salvado la vida? Alejandro me rescató del mar. Y sin dudarlo ni un segundo, mis amigas se quedaron sin palabras. Alejandro, un poco tímido, saludó a mis amigas. Con el tiempo, mis amigas también se abrieron a la cálida personalidad de Alejandro. Al quinto día, Alejandro dijo de repente, Ivana, la verdad es que tengo que irme pasado mañana. Mi próximo destino es Hungría y ya tengo el boleto de avión. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ya? El tiempo ha pasado muy rápido, dije sinceramente. No te vayas. Quédate un poco más. Alejandro parecía preocupado. Ivana, te lo agradezco, pero tengo un itinerario. Puedes ir a Hungría en otro momento. Por favor, le supliqué, tomando su mano. Lo miré con sinceridad. Alejandro pensó un momento y suspiró. Está bien, iré a Hungría en otra ocasión. Me quedaré una semana más.
Lo abracé, llena de alegría. Durante esa semana, nuestra relación se hizo aún más profunda. Tomamos prestado el yate de mi padre y salimos al mar, y exploramos cada rincón de Split juntos. En el yate, Alejandro me dijo: Ivana, cuando estoy contigo, el tiempo vuela. Nunca he conocido a alguien con quien me sienta tan cómodo. Yo sentía lo mismo. Yo también, Alejandro. No quiero separarme de ti. Pero el tiempo seguía pasando. La semana terminó, y llegó el día en que Alejandro tenía que volver a México. No podía aceptar esa realidad. La noche anterior a su partida no pude dormir. La sola idea de separarme de Alejandro me rompía el corazón. Acostada en la cama, miraba el techo, perdida en mis pensamientos. Alrededor de la medianoche, saqué mi celular y busqué en un sitio web de vuelos. Encontré un asiento en el mismo vuelo que tomaría Alejandro. Un viaje de 16 horas con escala en Dubái. Mis dedos temblaban, pero presioné el botón de reservar. En el momento en que se completó el pago, me di cuenta de la locura que acababa de cometer. Pero no me arrepentí. Cuando llegue a México, ¿qué haré?, pensé. Tal vez pueda dar clases de natación. Desde esa madrugada, empecé a empacar a toda prisa. Ropa, documentos importantes, objetos con recuerdos. Le escribí una carta a mis padres. Mamá, papá, lo siento. Me voy a México para seguir al hombre que amo. No se preocupen, les llamaré pronto. Por la mañana cargué mi equipaje previamente empacado en el coche. Fui al aeropuerto y documenté mi maleta primero. Luego, volví a conducir hasta el hotel de Alejandro. Cuando lo vi, intenté actuar lo más tranquila posible. Decidimos pasar nuestro último día juntos. Caminamos por la playa, comimos en el restaurante al que habíamos ido antes, pero no hablamos mucho. Ambos estábamos tristes por la despedida y preferimos el silencio. Por la tarde, no pude aguantar más. Alejandro, ¿no puedo ir a México contigo? Las palabras salieron de repente, y Alejandro se sorprendió. ¿Qué? ¿De qué hablas? Lo digo en serio. Quiero ir a México. Quiero estar contigo, le dije con el corazón en la mano. Alejandro parecía preocupado. Ivana, es una decisión muy impulsiva, lo sé, pero no creo que pueda vivir sin ti. ¿No podría dar clases de natación en México? Alejandro negó con la cabeza. México es muy diferente de Croacia. El idioma, la cultura. No importa, puedo aprender. Insistí, pero Alejandro era realista. Tú eres una nadadora profesional aquí. Tienes a tu familia. No pude responder a eso. Tenía razón, pero mi corazón sentía otra cosa. Realmente amaba a Alejandro. Se hizo de noche y llegó la hora de ir al aeropuerto. Lo llevaría en mi coche. En el coche, nos sentamos en silencio. Cuando llegamos al aeropuerto de Split, me costó contener las lágrimas. Mientras Alejandro bajaba su equipaje, dijo: Ivana, muchas gracias por todo. Nunca olvidaré el tiempo que pasamos juntos. Yo tampoco. Apenas pude responder. Alejandro me abrazó. Cuídate mucho. Y sé feliz. Tú también. Nos separamos y nos miramos. Observé a Alejandro mientras se dirigía a la puerta de embarque. Su figura se fue haciendo más pequeña hasta que desapareció de mi vista. Me quedé allí de pie durante un buen rato. Luego, lentamente, me di la vuelta. Pero en lugar de volver a casa, volví a entrar en el aeropuerto. Mientras hacía el check-in para recoger mi equipaje documentado, no podía creerlo. ¿De verdad estoy haciendo esto? Pero mi decisión ya estaba tomada. No podía imaginar una vida sin Alejandro. Mientras me dirigía a la puerta de embarque, pensé en mis padres. Estarían leyendo la carta que dejé en casa. Qué sorprendidos se sentirían, pero confiaba en que algún día lo entenderían. Subí al avión. Sentada en mi asiento, miré por la ventana y vi el paisaje de Split, el lugar donde nací y crecí. Me di cuenta de que me estaba yendo. Durante las 16 horas de vuelo, no dejé de pensar. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Cómo reaccionará Alejandro? La emoción y el miedo se mezclaban. Sabía que era una apuesta arriesgada, que había perdido la cabeza por amor, pero no me arrepentía. Sentía que con Alejandro
Cualquier lugar estaría bien. Cuando el avión aterrizó en Dubái, hice la conexión. Después de esperar unas horas, volví a subir a un avión. En el vuelo a México, la tensión no me abandonaba. ¿Dónde estaría sentado Alejandro? ¿Y si me descubría? Pero la clase ejecutiva y la económica estaban separadas, y no nos cruzamos. Finalmente, llegué al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Después de pasar por inmigración y recoger mi equipaje, sentí el aire de México. Olores extraños, sonidos extraños, la gente a mi alrededor hablando en español. Empecé a buscar a Alejandro a toda prisa, deambulé cerca de la puerta de llegadas, buscándolo. Y finalmente, lo vi, sentado en una banca, descansando. Respiré hondo y me acerqué lentamente. Le toqué el hombro por detrás. Alejandro se giró, y nuestros ojos se encontraron. «¿Ivana?», exclamó Alejandro, levantándose de un salto. «¿Cómo llegaste aquí?», respondí con una sonrisa. «Sorpresa. Vine solo por ti», y lo abracé. Alejandro estaba completamente desconcertado. «¿De verdad viniste hasta México?». «¿Cómo?». «Tomé el mismo avión que tú. Compré el boleto sin que lo supieras», le dije con franqueza. Alejandro me miró, sin palabras. «Ivana, esto es una locura. ¿Tus padres lo saben?». «Les dejé una carta». «No te preocupes». Le tomé la mano. «Alejandro, así como me salvaste, ahora hazte responsable de mí aquí en México. Siento que no puedo vivir sin ti». Alejandro se quedó pensativo. La gente a nuestro alrededor nos miraba con curiosidad, pero no me importó. Solo esperaba su respuesta. Finalmente, Alejandro preguntó lentamente: «¿Estás completamente segura? El lugar donde vivo ahora es un pequeño departamento en Veracruz. Es completamente diferente de cómo vivías en Croacia». «No me importa», respondí con firmeza. «Solo te necesito a ti. El lugar no es importante». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Me abrazó de nuevo. «De acuerdo. Vámonos juntos. A Veracruz». Solté un suspiro de alivio. Mi corazón tembloroso comenzó a calmarse. Nos sentamos en un café del aeropuerto para hablar de nuestros planes. «Primero, vamos a mi casa, dejas tus cosas, y luego pensamos con calma». «La vida en México no será fácil», dijo Alejandro con voz preocupada. «Lo sé. Pero lo intentaré. Buscaré trabajo como entrenadora de natación y aprenderé español», respondí con confianza. Por dentro, sentía miedo, pero quería mostrarme fuerte ante Alejandro. Compramos boletos de autobús a toda prisa. Afortunadamente, había asientos y nos subimos a un autobús con destino a Veracruz. Durante el viaje, miré por la ventana. El paisaje de México pasaba ante mis ojos. Pueblos, montañas, vegetación exuberante. No podía apartar la vista de los nuevos paisajes. Las altas cumbres, los valles extensos, los letreros en español, todo era desconocido y fascinante. «¿Estás nerviosa?», me preguntó Alejandro. «Un poco, pero si estoy contigo, todo estará bien». Le apreté la mano con fuerza. Unas horas más tarde, llegamos a la terminal de autobuses de Veracruz. Era de noche y había mucha gente alrededor. Alejandro tomó mi equipaje y dijo: «Tomemos un taxi. Mi casa está un poco lejos». Mientras íbamos en taxi a su casa, observé el paisaje nocturno de Veracruz. Las casas apiñadas en las colinas, el malecón a lo lejos, los letreros de neón. Era un paisaje completamente diferente al de Croacia. El lugar donde vivía Alejandro era, en efecto, un pequeño departamento, una habitación, una pequeña cocina y un baño. Era incomparablemente más pequeño que la mansión de Croacia. Pero no me importó. Este es mi hogar. «Siento que sea tan pequeño», dijo Alejandro con una expresión de disculpa. «No te preocupes. Es acogedor y agradable», dije con sinceridad. La primera noche, nos sentamos en el suelo y preparamos quesadillas. Me reí al ver a Alejandro cocinarlas. «¿Esta es la comida mexicana?». «Bueno, es algo sencillo, pero sí». Alejandro sonrió y me sirvió unas quesadillas en un plato. «¿Te gustan?», preguntó. «Sí, están deliciosas», respondí sinceramente. La combinación del queso derretido y la tortilla caliente
Era algo nuevo y reconfortante. Después de comer, miramos por la pequeña ventana. La noche de Veracruz se extendía ante nosotros. Ivana, ¿no te arrepientes?, preguntó Alejandro con cautela. Para nada. Esta es mi elección, respondí con firmeza, y apoyé mi cabeza en su hombro. Esa noche, llamé a mis padres. Como esperaba, mi padre estaba furioso. Vuelve a casa ahora mismo. ¿En qué estabas pensando? Papá, lo siento, pero amo a Alejandro. Quiero vivir aquí. Mi madre también tomó el teléfono. Ivana, es una decisión muy imprudente. ¿Qué vas a hacer para vivir allí? Encontraré la manera. No se preocupen. Traté de convencer a mis padres. La llamada fue larga, pero al final no pudieron doblegar mi terquedad. Después de colgar, suspiré. Alejandro me rodeó los hombros y dijo, «Es difícil, ¿verdad?, convencer a los padres. No te preocupes. Algún día lo entenderán», respondí con una sonrisa. Esa noche, dormimos juntos en la pequeña habitación. Era incómodo, pero era feliz. A la mañana siguiente, me levanté temprano y miré por la ventana. El amanecer de Veracruz estaba llegando. Era un nuevo comienzo. Ya no era la Ivana de Croacia, sino la Ivana que vivía en México. Mi primer mes en México fue increíblemente difícil. No poder hablar el idioma dificultaba hasta la comunicación más básica, y la comida no me sentaba bien. Incluso algo tan simple como comprar algo en la tiendita de la esquina era un desafío. Un día, intenté comprar leche en la tienda, y por error tomé un yogur bebible. No sabía leer español. Me di cuenta de mi error cuando llegué a casa y lo probé. Cosas así pasaban todos los días. Pero pude soportarlo porque Alejandro estaba a mi lado. Estudié español todos los días. Cuando Alejandro volvía del trabajo, me enseñaba español. Al principio, ni siquiera podía leer las letras, pero después de unos meses, ya podía mantener una conversación sencilla. A, B, C, D. Practicaba el abecedario todos los días. Escribía las letras en un cuaderno una y otra vez para memorizarlas. Ivana, estudias con mucho empeño. Eres increíble, me elogiaba Alejandro. A los 2 meses, ya podía formar frases sencillas en español. Yo soy Ivana. Vengo de Croacia. Mi pronunciación era torpe, pero podía comunicarme. Entonces, por suerte, surgió una oportunidad. Una pequeña agencia de modelos de moda en Veracruz estaba buscando modelos extranjeras. Alejandro vio el anuncio y me lo enseñó. Deberías aplicar a esto. Con tu estilo, creo que tienes muchas posibilidades. Dudé, pero envié mi solicitud. Unos días después, me llamaron para una entrevista. El día de la entrevista, me temblaban las manos de los nervios. El director de la agencia era una persona amable. Así que vienes de Croacia. Veo en tu currículum que fuiste nadadora profesional. Sí, así es. Todavía no hablo español con fluidez, pero estoy aprendiendo con mucho esfuerzo, respondí. El director pareció satisfecho. Tienes buena apariencia y un físico atlético. ¿Qué te parece si empezamos con un contrato de 1 mes? Había conseguido el trabajo. Esa noche, cuando le di la noticia a Alejandro, me levantó en brazos, feliz. Felicidades. Ahora tienes tu propio trabajo. Ya no tendrás que depender solo de mí. Al empezar a trabajar, me fui adaptando gradualmente a la vida en México. Mis compañeros eran amables y el trabajo era divertido. Al principio, empecé con sesiones de fotos para catálogos de centros comerciales, pero poco a poco participé en proyectos más grandes. Ivana, este fin de semana vas a desfilar en la pasarela, me dijo una compañera. ¿De verdad? ¿Yo en una pasarela?, pregunté, sorprendida. Sobre todo, estaba orgullosa de poder ganar mi propio dinero. En Croacia, siempre había vivido del dinero de mis padres, pero aquí, vivía con el dinero que yo ganaba. No tienen idea de la alegría que eso me producía. Unos 6 meses después, Alejandro me pidió matrimonio. Esa tarde, paseábamos por el malecón de Veracruz. El sol se estaba poniendo y el cielo se teñía de naranja. De repente, Alejandro se arrodilló. Ivana,
¿Te quieres casar conmigo?, dijo, mostrándome un pequeño anillo. Llorando, respondí, claro que sí. La gente a nuestro alrededor aplaudió. Llena de felicidad, abracé a Alejandro. Te amo, Alejandro. Yo también te amo, Ivana. Nos registramos en el registro civil primero. Me sentí nerviosa al presentar los documentos. Ahora sería legalmente la esposa de Alejandro, y comencé el proceso de naturalización. Preparé los documentos, tuve entrevistas y presenté exámenes. El examen de español fue el más difícil, pero estudié mucho y lo aprobé. ¿Cuál es la capital de México? Ciudad de México. ¿Cuál es el significado de la bandera? Respondí según lo que había preparado. El entrevistador asintió y sonrió. Mis padres finalmente cedieron. Un día, aparecieron en Veracruz, sin previo aviso. Alejandro y yo fuimos a recibirlos al aeropuerto. En la puerta de llegadas, mi madre corrió a abrazarme en cuanto me vio, llorando. Mamá, papá, lo siento, y gracias. Lloré mientras respondía. Mi padre miró fijamente a Alejandro. Lo observó en silencio durante un largo rato, y luego dijo lentamente, «Te encargo a mi hija». Alejandro hizo una reverencia respetuosa. Inclinándose profundamente, dijo, «No se preocupe, la cuidaré más que a mi propia vida». Mis padres se quedaron 3 días y observaron cómo vivíamos. Aunque era un departamento pequeño, se dieron cuenta de que éramos felices. Llevé a mis padres a conocer Veracruz. Mientras caminábamos por la playa, mi padre dijo, «El mar aquí también es hermoso, tanto como en Split». Sí, papá, este mar me unió a Alejandro. Cuando subimos a un mirador, mi madre me tomó la mano. «Ivana, te ves tan feliz». Quizás estaba equivocada. «Mamá, soy feliz. No tienes que preocuparte». Tranquilicé a mi madre. La última noche, cenamos juntos en nuestro pequeño departamento. Alejandro cocinó con esmero y yo puse la mesa. Después de la cena, mi padre dijo, «Ivana, si tú eres feliz, yo también lo soy». Al principio estaba enojado, pero ahora respeto tu decisión. «Gracias, papá», dije entre lágrimas. Después de eso, me esforcé aún más. Mi español mejoró con el trabajo de modelo y me familiaricé más con la cultura mexicana. Aprendí a hacer salsa, a comer con tortillas y hasta probé el pozole. Alejandro y yo ahorramos poco a poco y nos mudamos de nuestro pequeño departamento a uno con 2 habitaciones. Era pequeño, pero era nuestro propio espacio. «Por fin 2 habitaciones», grité de alegría. «¿Usamos una como nuestro dormitorio y la otra como estudio?», sugirió Alejandro. Asentí y sonreí. Un año después, finalmente llegó el día. Recibí la noticia de que mi proceso de naturalización había concluido. «Ivana, felicidades. Ahora eres oficialmente mexicana», dijo Alejandro levantándome en brazos. El día que fui a tramitar mi credencial de elector, estaba emocionada desde la mañana. Me vestí con esmero y me peiné. Mientras esperaba en la oficina del registro, mi corazón latía con fuerza. «Ivana, pase por favor», me llamó un empleado. Con manos temblorosas, recibí mi credencial. En la tarjeta de plástico, junto a mi foto, estaba mi nombre, Ivana, escrito en español. Salí y le mostré la tarjeta a Alejandro. «Mira, mi nuevo nombre». Alejandro tomó mi mano y dijo, «Estoy muy orgulloso de ti, Ivana». Esa noche, hicimos una pequeña fiesta. Invitamos a mis compañeros y celebramos con tacos y cervezas. «Amiga, eres increíble. Hasta te naturalizaste», exclamó una compañera. «Gracias. Pude llegar hasta aquí gracias a la ayuda de todos ustedes», agradecí sinceramente. «El próximo mes es nuestra boda. La celebraremos de forma sencilla en un pequeño salón de eventos en Veracruz. Mis padres vendrán, y también hemos invitado a nuestros amigos. Algunos amigos de Croacia también dijeron que vendrán. Un diseñador de la agencia donde trabajo me hará el vestido. Amiga, te haré el vestido más hermoso», me prometió. El día de la boda, caminaré hacia el altar del brazo de mi padre, y me acercaré a Alejandro para prometerle que estaremos juntos toda la vida. A veces pienso,
¿Qué habría pasado si no hubiera ido al mar esa noche? Si no hubiera conocido a Alejandro, ¿dónde estaría y qué estaría haciendo ahora? Probablemente seguiría siendo nadadora profesional en Croacia. Tendría una vida cómoda, sin duda. Pero no creo que hubiera conocido la verdadera felicidad. Al venir a México, aprendí por primera vez a valerme por mí misma, a ganar dinero con mi propio esfuerzo, no con la fortuna de mis padres, y a vivir mi vida según mis propias decisiones. Sobre todo, soy feliz con Alejandro. Nuestra pequeña casa está llena de amor y vivimos cada día con una sonrisa. Pienso que esto es la verdadera felicidad. La semana pasada, fuimos a una playa cercana. Alejandro tomó mi mano y dijo, «Ivana, ¿no tienes miedo?» «No, si estoy contigo, no tengo miedo». Entramos juntos al mar. Las olas llegaban, pero no sentí miedo. Alejandro estaba a mi lado y yo también me había vuelto más fuerte. Al salir del mar, me di cuenta de que había superado por completo mi trauma con el agua, no como nadadora, sino como persona. De ser la hija rica de Split, Croacia, a ser la esposa sencilla de Veracruz, mi vida ha cambiado mucho. Pero no me arrepiento. Alejandro es el hombre que me salvó la vida 2 veces. Una vez, físicamente, en el mar, y otra vez, espiritualmente, dándole un verdadero sentido a mi vida vacía. México es ahora mi segundo hogar, o quizás mi verdadero hogar, porque aquí, por fin, me encontré a mí misma. Vivir por mi propio valor, no por la riqueza y el honor de mis padres, compartir pequeñas alegrías con la persona que amo, esto es lo más valioso que he aprendido en México. El día que recibí mi nueva identificación, celebré de forma sencilla con Alejandro. Pedimos unos tacos al pastor y bebimos cerveza. Fue un momento simple, pero el más feliz. Ivana. Oficialmente, tengo ese nombre. Me siento emocionada y orgullosa. El país que elegí, el hombre que amo, la vida que construiré, todo comenzó esa noche en el mar. Alejandro a veces bromea. ¿Recuerdas cuando me amenazaste con que me hiciera responsable? Yo río y respondo. No fue una amenaza, fue una confesión. Reímos juntos y nos abrazamos con fuerza. Desearía que este momento durara para siempre. Una historia de amor que cruzó el océano, de Croacia a México. Ahora, esa historia comienza un nuevo capítulo en Veracruz. No es un final feliz, sino un comienzo feliz. Soy Ivana, nací en Split, Croacia, pero ahora soy una mujer común y feliz, que vive en Veracruz, México. ¿Qué les pareció la historia de hoy? Si les gustó, suscríbanse al canal, denle me gusta y activen las notificaciones para no perderse más historias. Únanse a la membresía y usen el botón de gracias para ayudarnos a llevar más historias conmovedoras a más personas. Gracias por su atención.